nuestro estudio en el capítulo 9 de Jueces. Capítulo 9 de Jueces. Cuando estén ahí me dicen amén. ¿Estamos ahí? Amén. Bien, vamos a leer una parte, ya oramos, pero vamos a orar nuevamente, algo sencillo y rápido para que Dios nos dé dirección, pero les digo ahorita dónde paramos. Capítulo 9, Jueces, dice así: Abimelech, hijo de Jerobal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos, y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Vamos a parar aquí, ¿sí? Y nuevamente, Señor, guíanos en tu palabra, muéstranos tu gracia y misericordia, Señor, y Señor, que podamos salir con más herramientas, Señor, más equipados para pelear la buena batalla de la fe, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pasamos 3 capítulos, si lo vemos del lado de Gedeón, muy fructíferos de alguna manera. Dios lo levantó, Dios lo llevó, le dio todo lo que necesitaba, desde la gente hasta las estrategias militares que tenían que seguir, y llegaron al final de todo el evento de la guerra, y todo estuvo tranquilo por un tiempo, por varios años, mientras vivía Gedeón. Pero recuerdan que él había puesto por ahí el tesoro, todo lo que había recibido, los 1,700 ciclos de oro, las planchas, joyeles y vestidos púrpuras que traían los reyes y demás, que pidió, y que todo esto hizo que se prostituyera Israel tras estas cosas. Fue un tropezadero, o sea, algo que hacía caer en cuanto a la fe a los demás. ¿Por qué razón? Posiblemente entre todo esto había muchos ídolos. En sí, el mismo dinero guardado era un ídolo, ¿sí? Ahí iban tras él. Pero después de tantos años que todo estuvo bien mientras vivió Gedeón, dice en el versículo 33, pero cuando aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, los ídolos, y escogieron por Dios a Baal-Berit, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos los enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Y tristemente hemos platicado tanto que ese es el corazón del ser humano, ¿no? Cuando hay necesidad, clamamos, gritamos, lloramos, buscamos, pero cuando no hay necesidad, agradecemos, bueno, espero que nosotros no, agradecemos a Dios cada día por despertar, y ya hasta ahí nos acordamos a veces, ¿no? Pero la verdad es que todo el tiempo es bueno estar cerca del Señor. ¿Qué pasó aquí? Aquí, si ustedes ven el título, el subtítulo que tiene aquí es Reinado de Abimelech. ¿Quién fue Abimelech? Antes, en el capítulo anterior, Abimelech fue hijo de una concubina de Gedeón. Gedeón tuvo a este hijo, aparte de sus 70 hijos que tuvo. Dice en el versículo 31, su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. No eran de las tribus de Israel. Los otros hijos eran todos de todas sus mujeres y que había tenido, y fueron los 70 hijos. Pero
como sucedió también cuando recordamos a Isaac y Ismael, sí, Isaac e Ismael, recordamos que no es buena idea el tener problemas de ese tipo, ¿no? Y aquí hubo un resentimiento en el corazón de Abimelech, como nos habla Pablo en primera carta de Timoteo acerca de las raíces de amargura, en la segunda carta de Timoteo acerca de las raíces de amargura, en Hebreos también nos habla acerca de cómo nos va carcomiendo, pero la raíz de amargura que empieza a crecer y desarrollarse en el corazón de una persona por lo que pueda ver en los demás, ¿no? O sea, ellos son 70 hijos, tal vez lo reconoció, él no lo reconoció, está molesto, pero sin embargo saben que es su hijo, ¿sí? Y él aquí lo que hace es ir a meter la cizaña, ir a meter la idea de que cómo se van a dejar gobernar otra vez por Israel. Ya murió Gedeón, ya murió mi padre también, o sea, y si acaso quieren que los gobiernen ellos, bueno, aquí está uno, mejor uno que 70, ¿no? Pero el título de hoy es Una mente reprobada. ¿Se has escuchado que cuando tú quieres argumentar un tema, cualquier tema con una mentira, después necesitas muchas mentiras para sostener la primera? Tienes que estar mintiendo y mintiendo y mintiendo para mantener una mentira a flote. En estos tiempos se ve mucho, sobre todo porque las redes nos permiten ver mucho de eso. Igual la bola de nieve, ¿no? Que cuando la avientan y va rodando, va creciendo y creciendo, 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 si continúa la nieve hasta que choca y todo salta por todos lados. Bueno, nosotros vamos a ver aquí el corazón de uno de los hijos de Gedeón. Antes de que él muriera, no había hecho esto tampoco él. Murió y él se fue en contra de sus hermanos, ¿sí? Medios hermanos. Y de lo que acabamos de leer, que fue y empezó a meter esa idea que dice en el versículo 3, que los tíos de este hombre, los hermanos de su madre, que la madre era la concubina de Gedeón, empezaron a hablar con toda la gente de Siquem a favor de Abimelech, y el corazón se inclinó hacia él. ¿Qué pasa? Le dan el recurso que él necesita, y ¿qué hace con ese dinero? Fíjate, Gedeón fue a buscar hombres para poder liberarlos, y se quedó con 300 que tal vez se veían como esto que vamos a leer ahorita, pero con una intención diferente. Y viniendo a la casa de su padre, le dieron los 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre, Nofra mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. ¿Sí? Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Otra vez, ¿cuál era la necesidad? Bueno, la necesidad era nuevamente empezar a ganar territorios. Les dijeron desde el principio, y no te involucres, y no te mezcles, y cuidado con todo esto. ¿Por qué? Porque una persona que no confía en Dios, tristemente, que no cree en Dios y que de hecho desecha a Dios, va a tomar cualquier decisión en su momento, sí, cualquier decisión, porque va a hacer y hacer, como dice al final de este libro. El versículo 25 del capítulo
21 dice, y en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo hemos leído ya antes, cada quien hace lo que bien le parece. Y cuando sucede esto, aunque se escucha como bien, bueno, pues cada quien va a hacer lo que le convenga, no, realmente es un periodo de anarquía, no hay ley, no hay dirección, no hay orden, y se pierde finalmente todo el amor o temor de Dios y el respeto que puede haber por la vida, cuando primero tengo que cuidarme yo, en vez de tratar de cuidar también a los demás o amar a los demás, como hoy lo sabemos, nos lo dice nuestro Señor. Pero pasa esto, y los matan y se esconde Jotam, y eligen como rey a Abimelech. También esto me recuerda al tiempo de Samuel, ¿no? Que le piden un rey. Aquí ya ellos habían elegido un rey, pero no era Israel, eran los mismos de Siquem y los mismos que no querían estar bajo el yugo de los israelitas, pero quieren seguir a Abimelech. ¿Qué credenciales tenía? Pues no me entero mucho acerca de las creencias de Abimelech, solamente por su carácter, ¿no? Pero bueno, dice aquí enseguida, cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo, cuando están declarando rey a Abimelech, les grita lo siguiente, o les dice lo siguiente: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián, y vosotros no habéis levantado hoy, os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech que consuma los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma Abimelech. Entonces una maldición realmente que le está enviando a Abimelech, Jotam a Abimelech, debido a las mismas circunstancias que él está apelando aquí. Bueno, esto no honra en nada al padre del mismo Abimelech, que es el mismo Gedeón. Dice, estás atentando contra lo que hizo Jerobal, que es Gedeón, ¿sí? Que era Gedeón, y no estás obrando correctamente. Pero si lo estás haciendo y estás consciente de lo que estás haciendo, qué bueno, pero si no, va a haber juicio sobre ti. Y eso pasa, aunque lo vemos aquí en situaciones muy específicas, pero las consecuencias del pecado siempre llegan, ¿sí?
Lo bueno es que tenemos a Jesucristo, lo bueno es que entendemos ya del arrepentimiento, la metanoia, el cambio de mente y el cambiar de dirección. Hizo algo muy malo, grotesco, un pecado contra Dios. Abimelech aquí sí lo hizo. Él conocía también seguramente a Jehová, seguramente sí, pero no era partidario, pues era hijo de Gedeón, pero lo hizo en contra de él. Sin embargo, estas palabras ya no son necesariamente de Jotam, sino lo está diciendo finalmente Dios contra él, ¿sí? Porque esto es lo que hace Dios también, utiliza a estas personas para llevar un mensaje de arrepentimiento, y cuando no se arrepienten, pues viene el juicio, como pasó con Jonás, como pasó con Elías, con Eliseo, con cada uno de los profetas, cuando fueron a llevar el mensaje y no lo recibieron, y algunos murieron o muchos murieron en manos de aquellos detractores o aquellos que estaban haciendo el mal, porque cuando estás en la carne no te gusta que te digan, que te lleven la contraria, ¿sí? De hecho, si lo hacemos en el día a día, ¿no? Cuando andamos como que enojados por alguna circunstancia que pasó, cuidado que me digas que no estoy bien, o que te calmes, porque es como echarle leña al fuego, casi, y es no. Entonces Él les está anunciando, advirtiendo, dice, si lo hicieron bien, que las cosas les vayan bien. Si lo hicieron mal, que fuego salga, ¿sí?, de Abimelech y consuma los de Siquem y Milo, y que fuego salga de Milo y de Siquem y consuma Abimelech, que finalmente se van a destruir. ¿Qué pasa con un corazón perverso, una mente reprobada? Lo de la mente reprobada lo sabes, el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, si tú me acompañas a ver el primer salmo que tenemos escrito, y dice de esta manera, ya estamos ahí, Salmo 1, ¿sí? Ok, dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué pasa? Comparándolo con este salmo, hay un Abimelech, pero de repente se le juntaron muchos. Bienaventurado el que no anda en consejo de malos, pero en algún momento dado, bueno, pues es lo que tenemos que hacer, porque todos somos del mismo equipo, todos somos de la misma idea, entonces vamos a hacer lo malo. Bueno, no saben qué es hacer lo malo, porque cada quien hacía lo que creían le era conveniente para ellos. Sin embargo, a nosotros sí hemos escuchado ya lo que es bueno y lo que es malo, lo que agrada a Dios, y es que guardemos su palabra, que le escuchemos, que hagamos de acuerdo a su voluntad, que le busquemos, que busquemos primeramente su reino, su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. A veces queremos que eso mismo hagan los incrédulos, y nos enojamos porque no lo hacen, y nos frustramos porque no lo hacen, pero a veces no lo hacemos ni nosotros, ¿sí? Nos ponemos necios también, y les damos de bibliazos a la gente incrédula, y la gente incrédula pues no va a entender, ¿sí? Así le des literal con la Biblia en la cabeza, no lo va a entender, al contrario, se va a poner peor el asunto. Sin embargo, sí lo podemos ver reflejado cómo se ve esto. Un hombre que también conoce a Dios,
aunque no lo sigue, no le cree o no lo cree en él, sí, pero sí mueve a mucha gente para que hagan lo mismo que él está haciendo y que comiencen a no solamente a matar a 70 hombres, sino a gobernar de una manera incorrecta. Pero dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Lo triste de estos tiempos es que, mira, le echan mucho la culpa a la atracción que ponen o sea, que invitan a trabajar a los chavos o que los engañan y demás para meterse a cosas que no deben de hacer. Sí, sobre todo en la violencia, ¿no? Por no hablarlo explícitamente. Sin embargo, aunque no los invitaran, lo que viven, ven y lo que les gusta es la adrenalina que mueve sus cuerpos y ellos mismos buscan esas cosas. No se dan cuenta a veces hasta que ya tienen muchos años, ya tal vez ya hicieron cosas grotescas, cosas que no estuvieron bien y se dieron cuenta finalmente porque tal vez Dios se lo mostró, cayeron en la cárcel o terminaron dañados, lastimados, heridos o algún familiar muerto, algunos muertos entre ellos, y entonces despertaron de lo que estaban haciendo. Sin embargo, lo que leemos aquí es precisamente algo semejante. Porque no buscas gente y matas 70 personas hace 2000 años, 3000 años, y es como que, bueno, es que eso pasaba en la antigüedad. No, pues una muerte es una muerte en el tiempo que haya sido. Sin embargo, sí, pues es el camino que en este caso vamos viendo. Permítame dejarlo ahí en esa parte, que tomaron muchos seguidores de Abimelech, de aquellos que Dios les había dicho: límpiame aquí, ¿sí? Una mente reprobada, y ya tienen una advertencia. Vamos a seguir porque si no, no llegamos. Dice en el versículo 21: y escapó Jotam y huyó y se fue a ver qué veía, a ver otro lugar, y ahí se estuvo por miedo de Abimelech su hermano. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Ahí está el detalle también. Si tú te levantas mal y llevas a la gente con malas intenciones a querer tomar poder, ¿sabes qué? Estás creando puros minitus que en algún momento dado van a crecer y van a querer lo mismo que tú quisiste y todos van a pelear por lo mismo. Entonces se va a hacer un conflicto entre la misma gente que está del mismo lado aparentemente. Envió un espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos, lo que él les había dicho. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Le digo, es algo semejante a lo que se escucha en estos tiempos. Cae alguien y el otro continúa y empiezan a hacerse muchas cabezas y todos contra todos. A veces en la misma casa, por alguna razón. Pasó como con Gedeón, pasa muy seguido como con Gedeón. Cae la cabeza de la casa o alguien, el patriarca o el padre, y empiezan los problemas por las cosas que quedaron en algún momento. Empiezan las situaciones y todos contra todos, golpes, si no es que hasta llegan a atentar de muerte entre los mismos familiares. Y eso llega a pasar así de pequeño. Imagínate en situaciones tan grandes como esta. Sí, y 26, Igal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza.
ya tienen a su campeón, ya van a pelear contra Abimelec, ahora con otro hombre, pero al final de cuentas el corazón de todos está igual. Y salieron al campo, vendimiaron sus viñedos, cosecharon y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Y Gal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es Abimelec? ¿Y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? Ahora, Gal vino a estar con los de Siquem y ahora ya está peleando con Siquem y ya también está peleando con Abimelec. Todos están peleando contra todos. ¿Por qué? Porque lo que mal empieza, mal va a terminar, va a continuar, ¿sí? Entonces, si esperas que de algo bueno, algo malo, que una unión o una mala decisión salga algo bueno, solamente que Dios tenga mucha misericordia y quiera cambiarlo porque nuestro corazón se haya arrepentido plenamente. Si no, las consecuencias muchas veces las vamos a tener que ver, lidiar y arreglar, y Dios va a seguir estando ahí, va a seguir reinando, va a seguir siendo nuestro Dios, pero nosotros tenemos también que entender, porque ¿qué pasa con los hijos cuando les solucionas todos los problemas? Cuando en vez de que dejes que vaya a arreglarse las situaciones y que encare lo que hizo, me acuerdo en los 80, ¿no? Que salía la mamá y que a mi hijo no me lo regañas, ni que costara tanto tu ventana, ni que... Digo, ¿pero lo hizo o no lo hizo? No, pues sí lo hizo, entonces deja que dé la cara, ¿no? Que reciba el regaño por lo menos. Sí, pero no, pues comenzamos a proteger y comenzamos a no enseñarles responsabilidad, y al contrario, nosotros también somos irresponsables junto con ellos. Pero ¿quién es? ¿Quién es Siquem? No es hijo de Jerobal y no es Zebul ayudante suyo. Servid a los varones de Amor, padre de Siquem. Pero ¿por qué le hemos de servir a él? 29. Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelec y diría a Abimelec: aumenta tus ejércitos y sal. Lo mismo que hizo Abimelec, de empezar a hablar, de empezar a llevar el mensaje a todos para que todos se pusieran de su lado, ¿no? Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gal, hijo de Ebed, se encendió de ira y envió secretamente mensajeros a Abimelec diciendo: he aquí que Gal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana al salir el sol madruga y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. También, digo, de nuevo, lo mismo que vivió, y así se sucede cada vez. El que a hierro mata, por eso es que nos dicen, nosotros ya no debemos de buscar el ojo por ojo, nosotros debemos buscar amar al prójimo y orar por el enemigo, pero y dejarle todo en las manos de Dios, ¿sí? Eh, 34. Levantándose pues de noche Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelec y todo el pueblo con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gal al pueblo, dijo a Zebul: he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gal a hablar y dijo: he allí gente que desciende en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió: ¿dónde está ahora tu boca con que decías: ¿quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Guerra tras guerra, cuando el corazón está alejado de Dios, esto es lo que se busca. No se busca la liberación del Señor, sino se busca en tus propias manos solucionar todos los problemas. Y ¿sabes qué? Si no tienes la dirección de Dios, lo que vas a hacer es
tratar de destruir para dominar. Y la destrucción no trae nunca orden, siempre es más desorden. Sí, el orden lo trae precisamente el que podamos someternos a aquel que creó todo y que puede llevar a buen término todas las cosas. Y Gal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech, mas lo persiguió Abimelech, y Gal huyó delante de él, y cayeron muchos heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Aconteció al siguiente día que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelech, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscada en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. ¿Por qué Dios no se ve interviniendo en todo esto? Porque solitos se están acabando. Es lo mismo que cuando Gedeón se levantó y que todos estaban que todos empezaron a correr cuando Gedeón repartió a los 300 alrededor, y empezaron a hacer ruido y gritar, y entre ellos empezaron a matar, ¿no? Pues no necesita intervenir, porque ya todo esta gente que son idólatras, son enemigos de los israelitas, están cayendo solos. El cual, tomando gente, repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo, y cuando miró, he aquí al pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. 44. Porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu, se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit, y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Hasta ahí Abimelech va tomando nuevamente su ventaja. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelech un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó cada uno su rama, y siguieron a Abimelech y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras de sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Ahorita van a ver por qué quiero leerlo completo, ¿sí? Y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego, mas una mujer dejó caer, en el versículo 53, un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech, y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató, y su escudero le atravesó y murió. Ahora sí, paramos aquí un poquito. Está bien emocionante, ¿no? Entonces, si lo vas leyendo, bueno, está emocionante, pero es triste, ¿sí? Es triste porque todo va en torno a la libertad que Dios les ha dado, de precisamente el yugo de gente como él. Esperaron hasta que muriera aquel que utilizó Dios, sí, pero a final de cuentas ellos tenían, dirían, su agenda personal, y estaban esperando que esto sucediera, y yo no me voy a dejar gobernar por ellos porque no me gustan ellos, no los quiero, no, míralos. Pero Dios finalmente los había dispuesto, ¿sí? Es más, Gedeón había dicho que ni él, ni su hijo, ni sus nietos iban a gobernar. ¿Sí recuerdan? Que iba a ser Dios el que gobernara sobre ellos. Y esto se les olvidó. Se les olvidó, o más bien ellos no lo consideraban, al final de cuentas.
¿Sí? ¿Por qué? Porque lo podemos ver aquí. Pero el hecho que les digo, los salmos, nuevamente me pones el salmo en el versículo 4, el Salmo 1, versículo 4, por favor, hija. El versículo 4. Los justos, bienaventurados los que no han andado en consejo de malos, porque ellos van a prosperar. Pero no así los malos no, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es la corteza de los árboles. ¿Sí? No es el árbol, no son el fruto que va a echar, sino es lo que se va desprendiendo con el viento. Por tanto, dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Dice su palabra que no va a dejar por siempre caído al justo Dios, ¿sí? Eso es importante. Podemos caer muchas veces, pero no nos va a dejar por siempre ahí, tampoco a Israel, sino que nos deja en este libro de los jueces como ejemplo de lo que puede pasar cuando no está nuestro corazón sometido al Señor. Sí, podemos ser perversos hasta en la misma iglesia, sí, porque llega a haber lugares en donde se vuelven caciques las personas que están en liderazgo, y los demás, con un corazón dispuesto a amar a Dios, se dejan someter y subyugar cuando dice que debemos de ser los que gobernamos, o los que puso a guiar a la iglesia, debemos ser ejemplo de los demás, no los errores que comete un hombre, que como dirían, tal vez tenía el carisma, la gracia, la habilidad para hacer algo bueno, y decidió hacer lo malo, y decidió continuar con lo malo, y decidió rodearse de gente igual o peor que él, y terminaron al final. Es más, terminó él más bien humillado, porque él no queriendo que se diga en el futuro, una mujer lo mató, así que mátame, y ya quedó escrito. Fue una mujer la que lo mató, que era realmente humillante para él, y como quedó en la historia, eso fue lo que quedó, ¿sí? ¿Es importante que haya sido una mujer o no? No, pero sí el hecho de que él no quería ser humillado, pero su vida misma ya había dado pie a que fuera humillado al final. Y a nosotros Dios nos dice que el que se humilla será exaltado. Así que no esperemos que nos humillen, vamos nosotros a someternos al Señor y a hacer su voluntad, que a final de cuentas Él sí sabe cómo hacer las cosas. Nosotros, si estuviéramos en ese tiempo, terminaríamos igual. Muchas veces me ha pasado, digo, bueno, es que no se daban cuenta quién era Jesús. Veían que le avisaban de una persona que había fallecido, y él iba y le tocaba y lo resucitaba, el leproso que en sus ojos quedaba limpio, el ciego que le hacía de cualquier manera, ya se fuera con barro y con saliva, de cualquier manera le abría los ojos o le abría su boca y podía hablar, los oídos y podía escuchar, su brazo extenderlo después de estar seco, o sea, ser minusválido o discapacitado, y no entender qué pasaba con él o quién era él. También nosotros habíamos tenido nuestras dudas. Y los tiempos siempre son difíciles, y la vida, cuando las cosas son complicadas, sobre todo cuando tenemos cosas en la cabeza, es difícil ver la mano de Dios, aunque ahí está. Nosotros por eso ya no vamos por vista. Si entendemos esa parte, que nosotros ya no vamos por vista con Dios, es por fe que vamos con Él, ¿sí? Si fuera por vista, tendríamos que estarle pidiendo milagros todo el tiempo, y ¿sabes qué? Dios no tiene por qué hacerlos. ¿Sabes que hay un Dios? Sí, cree en Él y confía en Él. Vive para Él, muévete hacia Él, clama con gozo, con fervor, con confianza, con fe, como dice en Santiago, que sea realmente convencido de que Él puede hacer realidad lo que tú estás buscando que haga.
y déjaselo en sus manos. Él lo va a hacer, pero con fe. Sin embargo, cuando nos vemos como que, y esto es lo que yo pienso de Abimelech, bueno, veo a Gedeón, ya se murió Gedeón, pero aquí está otro hombre, ¿no? Como cuando Moisés van y se le plantan cara, se le ponen enfrente. También a nosotros nos puede hablar Dios, también nosotros somos, sí, pero Dios no había decidido eso. Dios había decidido que fuera Moisés. Hay que respetar lo que Dios dice también, nos guste o no nos guste. Necesitamos hacer que nos guste lo que Dios quiere, ¿sí? Porque muchas veces son indicaciones que nos van a librar de consecuencias de pecados, de consecuencias de malas decisiones, de consecuencias de errores en nuestra vida, pero nos resistimos a enmendar los pasos, nos resistimos a cambiar. ¿Por qué? Porque primero tengo que ver resultados y después cambiar. Y dicen, no, tienes que pensar en esto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Pero puedes decirlo con confianza y con convicción, está su delicia en la ley de Jehová, en su palabra, y en su ley medita de día y de noche. ¿Sabes por qué es importante esto? Porque todos los días tenemos que tomar decisiones, y por eso debemos de tener la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón cercano. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a poder tomar decisiones de acuerdo a lo que le agrada a Dios, y no solamente voy a tomarlo, es que es más conveniente esto por esto. No, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Diría el dicho de, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y dicen, esto ya no, alguien dijo una vez, eso ya pasó de moda. ¿Cómo que pasó de moda? Si estamos siendo transformados a la imagen del Hijo, ¿cómo es que pasó de moda el pensar qué haría Jesús en esta situación? Piénsalo, ¿sí? ¿Qué haría Jesús en esta situación que estoy viviendo yo el día de hoy? ¿Qué haría Jesús hoy? Y si ves que es algo posible, dices, multiplicar los costales de dinero. No creo. ¿Sí? Si acaso multiplica el pan para que cenemos, ¿sí? Entonces eso ya es lo veo mucho más de Jesús. No te va a dejar sin alimento, pero tienes que aprender a administrarte. Todo te va a decir. Entonces, la comida va a llegar, sin embargo, de lo otro te tienes que aprender, ¿sí? Oye, ¿y qué haría Jesús en este caso Bueno, Él te va a decir, va siempre a hablar con la persona, confronta a la persona o habla con la persona, y Jesús no tenía que pedir perdón porque no estaba lastimando a nadie, pero sí nos enseñó a buscar y perdonar. ¿Cuántas veces? 490 veces. No, todo el tiempo. Sí sabías que 70 veces 7 son 490, ¿verdad? Ok, no nos enseñó a perdonar 490 veces, nos enseñó a perdonar siempre. Perdonar, dice Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 3, como Cristo nos perdonó a nosotros, para que realmente haya transformación. A veces leer temas como hoy son muy fuertes cuando estamos pensando, cantando, ¿no? De la gracia, la misericordia, de todo lo bonito que hay en Dios. Pero sabes que también esto es gracia y misericordia, porque podemos ver que si nos perdemos del camino, del objetivo, vamos a terminar equivocados. Y lo hemos visto en Apocalipsis, ¿no? ¿Por qué? Porque van a llegar esos tiempos en que la apostasía va a hacer que muchos que hoy, si vinieran estos tiempos, creemos hermanos, terminen en sufrimiento de persecución, o tal vez del otro lado peleando contra Dios. Amén. Nosotros no queremos pelear contra Dios, nosotros queremos que Dios tenga de nosotros misericordia, tenga gracia, y que nos lleve
directamente hacia la cruz y el poder llegar a su presencia y escuchar: buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. ¿Sí? La vida espiritual es más real de lo que creemos. A veces pensamos que tenemos que estar flotando y demás. No, es vivir cada día sabiendo que Dios está con nosotros y que Él responde en ese momento, y no solamente esperar un sueño, sino su accionar más bien en todo tiempo. Y Él nos va a dirigir, va a poner la gente, va a abrir las puertas, pero tenemos que hacer nuestra parte, que Dios nos encuentre haciendo lo necesario para como siervos para su gloria, ¿no? Bien, aquí vamos a terminar. Dios y Padre eterno, te doy gracias, Señor, por recordarnos, Padre, que no es el camino, Señor, cuando sabemos que hay maldad o no hay honra hacia ti en algunas actividades. No es el camino seguirlo, no es escucharlo siquiera y dejarnos guiar, sino recordar lo que tú ya has hecho en nuestra vida, lo que tú ya has hecho con nosotros, de dónde nos sacaste y cómo nos has fortalecido cada día. Y que nos llevas, Señor, por sendas de justicia, y que es solamente por amor de tu nombre, Señor, que podamos confiar, creer y vivir para ti, Señor, de acuerdo plenamente a tu voluntad. Señor, guárdanos en ti, fortalécenos en ti, Señor, y que nuestra oración llegue, Señor, delante tuyo, Señor, porque tú nos dejaste entrar, Señor. En Jesucristo nos permitiste llegar a tu presencia y poner delante de ti, Señor, cada carga, cada propósito, cada intención, todo aquello, Señor, bueno y malo que esté sucediendo, Señor, delante tuya, tanto para honrarte como para clamar con todo nuestro corazón, y que tú intervengas, Señor. Dios, guarda a mis hermanos, fortalécenos que cada paso que demos en nuestra fe, que entendamos que no es por lo que vemos, es por lo que sabemos y creemos, que seguimos adelante, Señor. Que lo compartamos de esta manera y que nos gocemos en ti. En el nombre de Jesús, amén.